Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, sí, dice, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Señor, en esta mañana te damos gracias. Sea tu nombre glorificado. Sea tu nombre exaltado en este lugar. Porque tú eres el motivo principal de esta reunión. El motivo principal, Señor, es tu presencia. Alabarte y glorificarte a ti. Y escuchar, Señor, lo que tú dices. En esta mañana te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para poder comprender, Señor, tu palabra. Para poder escuchar, y no solamente escuchar, sino comprender, y no solamente comprender, sino poner por obra lo que dice tu palabra. Gracias te damos a esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo es el tema en esta mañana? Los desafíos y los resultados ¿de qué? De conocer a Dios. Hace algunos años, en un pequeño pueblo, en una montaña que quedaba completamente aislada, cada vez que llovía la comunidad se quedaba separada. La única manera de salir era cruzar un arroyo que en temporada de sequía era un riachuelo que cualquiera lo cruzaba dando un saltito. Pero cuando llovía, esto se convertía en un río turbulento, en un río caudaloso, y entonces las personas no podían atravesar, quedaban aislados. Y una joven del pueblo llamada Elena tenía que caminar todos los días para llegar a la escuela del otro lado del arroyo. Pero cuando llovía, sencillamente no se podía. Ella soñaba con ser maestra, pero cada temporada de lluvia se convertía en una lucha terrible. Muchas veces debía faltar porque no podía cruzar el río. Una y otra vez oraba y decía: Señor,
si me permites estudiar, yo volveré para enseñar a los niños de mi comunidad. Pasaron los años y Elena no se rindió. Caminaba horas para cruzar por un paso más lejano. Soportó lluvia, cansancio, incluso burlas, pero terminó sus estudios y se graduó y volvió a su pueblo como ingeniera civil. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Usó sus conocimientos y contactos para construir un puente sobre el arroyo. Ese puente no solo le cambió la vida a ella, sino a todo el pueblo. Ahora los niños podían llegar a la escuela en un tiempo, aún en los tiempos de lluvia. Qué desafío, ¿verdad? La vida presenta desafío. ¿Cuánto tienen desafío? ¿Cuánto han tenido desafío aquí? Por otro lado, el 21 de mayo del 2011 se colocó una bandera dominicana en la cima del monte Everest. Esta bandera ondeó por primera vez en lo que se denomina la cima del mundo, la montaña más alta de la tierra. Casi 9 kilómetros de altura tiene este monte. Y el desafío fue aceptado y alcanzado por 3 dominicanos. El tercero tuvo que detenerse a 400 metros de la cima. Pero este joven, Iván Ernesto Gómez Carrasco, y su compañero Karim Mella, aceptaron el desafío de subir. Y no solamente aceptaron el desafío de subir, disfrutaron el maravilloso resultado de haber subido. Nuestra bandera, la bandera de la República Dominicana, ondeó donde se pueden contar, mis hermanos, las personas que han subido a esa cima. La pregunta en esta mañana, ¿es un desafío haber hecho esto? ¿Era un desafío hacerlo? ¿Era un reto mayúsculo poder llegar a la cima del monte para hacerlo? Claro, pero ellos aceptaron el desafío. Y no solamente aceptaron el desafío, sino que emprendieron la travesía y llegaron hasta allá. Tú y yo tenemos grandes desafíos. Tenemos desafíos de todas las índoles. Una familia, unos padres que están criando hijos en este tiempo tienen un terrible desafío en este tiempo. Porque formar y criar muchachos que sean de bien en este tiempo se ha tornado en una travesía casi inalcanzable con todo el bombardeo que hay a través de todos los medios para destruir el corazón de un muchacho o de una muchacha. Los desafíos no son tan populares. Nos gustaría a nosotros que las cosas nos caigan del cielo, como el maná que caía del cielo y no había que trabajarlo ni sudarlo, solamente recogerlo. Nos gustaría que las cosas fueran mucho más sencillas. Nos gustaría a nosotros que las cosas nos llegaran a la casa, nos tocan la puerta y ahí está todo lo que tú necesitas. Pero la verdad es que los desafíos no son populares porque nos ponen las cosas difíciles. Nosotros nos damos cuenta en este pasaje que conocer a Dios es todo un desafío. Nos damos cuenta en ese pasaje cuando lo leemos que tenemos un título en el pasaje. ¿Cuál es el título que aparece ahí encima del capítulo 1? La pesca milagrosa. Particularmente pienso, mis hermanos, que algunos títulos en la Biblia, y quiero hacerle la señalización que los títulos no son inspirados. Los títulos se los pusieron después, posteriormente, para que nosotros podamos entender más o menos y vayamos con una introducción al pasaje que vamos a leer. Pero algunos títulos nos desenfocan. Porque aquí este título nos lleva a nosotros a enfocarnos en ¿qué?
nos lleva a enfocarnos en el milagro de la pesca. La pesca milagrosa. Sin embargo, el pasaje y el fundamento y el enfoque fundamental del texto no es la pesca milagrosa. Está a partir del versículo 8, donde estas personas conocen a Dios. De ahí en adelante. Así que en esta mañana, mis hermanos, vamos a ver el tema, los desafíos y los resultados de conocer a Dios. Y en primer lugar vamos a ver el desafío de la inversión. En segundo lugar, el desafío de la obediencia y la confianza. En tercer lugar, el resultado del doble reconocimiento. Y en cuarto lugar, el desafío de valorar lo prioritario. ¿Es un desafío conocer a Dios? ¿Por qué es un desafío conocer a Dios? Porque el conocimiento de Dios no te llegará gratis. El conocimiento de Dios no te llegará así por así. Así que veamos nosotros ese primer punto. El desafío de la inversión en dos aspectos. Lo material y en relación con el tiempo. Mire ese versículo del 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los pescadores? Habían descendido de ella y ¿qué hacían? Lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, ¿quién entró en una de las barcas? Jesús, la cual tenía dueño. ¿Quién era el dueño de la barca? Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor estaba como siempre. Vivía rodeado de multitudes y la gente quería venir a Jesús. ¿Para qué dice el texto? ¿Para qué quería venir la gente a Jesús? O la gran mayoría venía, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Cuando Jesús se paraba a hablar, mis hermanos, era diferente cuando nosotros nos paramos a hablar. Porque el predicador habla de la palabra de Dios. Cuando Jesús se paraba a enseñar a la multitud, no era un predicador ni un profeta que estaba hablando sino que estaba hablando la palabra de Dios. De su boca salía el mensaje de Dios, y cuando Jesús se paraba y hablaba, era Dios mismo que estaba hablando a la multitud. Y entonces la gente sabía que ahí había algo diferente. Y la gente iba, o la gran mayoría iban para escuchar la palabra de Dios. Ahí estaba la barca. Y ahí estaba un hombre mencionado en la historia. El desafío de la inversión. Invertir es el sueño de mucha gente. ¿Cuántos sueñan con invertir? ¿Y cuántos sueñan ganar con la inversión? ¿Cuánto invierten para perder lo que invierten? Déjame hacer este negocio, voy a invertir. Yo sé que va a ser un fracaso, pero voy a invertir. ¿Verdad que no pasa así? Entonces mucha gente sueña con invertir para ganar. Pero invertir es un desafío. Invertir es un desafío porque la inversión trae riesgo. Yo conozco gente que ha invertido y han perdido. Pero conozco también otra gente que no solamente han perdido todo lo que tenían en una inversión, porque en la inversión hay un riesgo. Se puede ganar, pero se puede perder. Ahora, este pasaje bíblico habla de una inversión,
pero una inversión donde no hay posibilidad de perder, sino solamente de ganar. De ganar. Porque cuando nosotros invertimos en el reino de Dios, solamente ganamos. Así que, mis hermanos, creo que habla de invertir en lo más importante, donde solamente se gana y no se pierde. La multitud quería escucharlo. Dios está hablando. Y generalmente, ¿cómo le llamaban las multitudes a Jesús? Maestro. Para la multitud, Jesús era el maestro. Ahí estaban las barcas. Y ahí estaban los pescadores que estuvieron en la barca. Y nosotros podemos pensar en la condición de los pescadores por la expresión que Pedro le dice a Jesús cuando Jesús le dice, boga mar adentro. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro a Jesús? Toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Así que nosotros podemos ver la condición física, emocional en la que estaban los pescadores, porque habían pasado toda la noche pescando y le había ido bien. Entonces, ¿cómo estaban? ¿Qué condición física tenían? Estaban cansados, muertos de sueño. ¿Y en qué condición anímica estaban? Estaban frustrados. Estaban hasta traumados, estaban en una condición muy difícil, cansados, frustrados, hambrientos, se iban de retirada. Ellos iban para sus casas, porque ahí está diciendo que ellos lavaban sus redes. ¿Y para qué un pescador lava sus redes? Para guardarla y retirarse, porque no la puede guardar así, porque eso le daña las redes. Así que ellos iban de retirada, ellos estaban haciendo todo lo que tenían que hacer para retirarse. ¿Y a dónde cree usted que ellos iban a ir? ¿Y qué usted cree que iban a hacer? Así que Jesús está enseñando desde una barca cuyo dueño es Simón, y Simón estaba en una condición física y emocional deplorable. Ahí estaba. Pero Jesús estaba usando su barca. Versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de ¿quién? De Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca que era de Simón, cuyo cuerpo estaba destrozado por una noche rigurosa. Él le dice a Simón, préstame tu barca. Y no es solamente préstame tu barca, entra de nuevo y empújala un poco para yo enseñar. ¿Desde la barca de quién? ¿Le costaba esto a Simón? Veamos, mis hermanos, que todo el proceso que nosotros vamos a ver, el propósito final, era el conocimiento de Dios y el llamado de aquellos hombres. Ahí estaba la barca. Y ahí estaba Pedro. Poniéndonos nosotros en los zapatos del dueño de la barca, que Jesús le había solicitado su instrumento de trabajo. Jesús le solicitó utilizarla. Y Pedro pudo haber dicho, ¿qué pudo haber dicho Pedro? No, Señor. Por lo menos hoy no. Por lo menos hoy no, Señor. Pero fijémonos nosotros, mis hermanos, que en la condición de Pedro pudo haberle prestado la barca
Y Pedro pudo irse a sus casas y decirlo, a su casa y decirle: Señor, cuando tú termines, dile a alguien que amarre la barca de nuevo. Así que, mis hermanos, el Señor estaba utilizando algo que tenía un dueño, cuyo dueño estaba explotado por el trabajo que había tenido en la noche. ¿Cuántos han estado cansados, mis hermanos, cuando tienen que hacer algo? ¿Cuántos han estado cansados? Levánteme la mano, mis hermanos. Anímate en esta mañana. ¿Cuántos han estado cansados y como quiera hay que hacer algo? ¿A cuántos lo han llamado a medianoche después de un día de trabajo? Te necesito que hagas algo, y tiene que ponerte la ropa otra vez y tiene que salir de nuevo para la calle sabiendo que al otro día viene otro día de trabajo y tú esa noche no dormiste. Era difícil. Pedro pudo haber dicho: Señor, hoy no, mañana. ¿Cuántas veces hemos dicho no? Mis hermanos, ¿cuántas veces le hemos dicho no al Señor? ¿Cuántas veces? Piense en su propia vida. ¿Cuántas veces le ha dicho no al Señor? Y algunos me dirán: yo nunca he dicho no. Con la boca. Pero con la actitud y la práctica, ¿cuántas veces hemos dicho no al Señor? Pedro no sabía el desenlace de la inversión que estaba haciendo, de la inversión material que él estaba haciendo. Pedro no lo sabía el desenlace. Mis hermanos, tú y yo sabemos el desenlace de la inversión material que podemos hacer para conocer mejor a Dios. Tú y yo lo conocemos, tú y yo lo sabemos, y tú y yo sabemos que la inversión va a traer ganancia a nuestro propio espíritu, a nuestra propia alma, a nuestro propio cuerpo, a nuestro propio ser. Invertir para conocer mejor a Dios traerá siempre, siempre, siempre ganancia. Pero no solamente la inversión de lo material. Veamos la inversión del tiempo. Versículo 4, ¿cómo comienza? Cuando terminó de hablar. ¿Quién terminó de hablar? Bueno, esa expresión comienza con un adverbio de tiempo, indica tiempo. ¿Cuándo? Indica que desde que comenzó a hablar el Señor, había pasado un tiempo donde Pedro pudo haber estado en su casa descansando, durmiendo, porque estaba cansado y estaba trasnochado. Y entonces había pasado un tiempo. Nos habla de que desde que Jesús le dijo: préstame tu barca, hasta que Jesús terminó de hablar, pasó un tiempo. Yo no sé qué tiempo, mis hermanos. Yo no sé si sería media hora, 45 minutos, una hora, o quizá esa mañana Jesús se extendió y enseñando a la multitud, habían pasado horas desde que comenzó hasta que terminó, pero Pedro estaba ahí. Y eso se llama invertir tiempo para conocer a Dios. ¿Cuánto han desperdiciado su tiempo? Hermano, si hay un tiempo en que desperdiciamos tiempo en las distracciones que el mundo nos presenta, es este tiempo. ¿Alguien me puede leer el cuadro que está allá atrás? El recuadro. Los ídolos modernos son ladrones ¿de qué? De nuestro tiempo. ¿Y cuáles son los ídolos modernos? Pedro pudo haberse ido
Él no solamente había invertido su barca para que el Señor la usara. Pedro había invertido su tiempo, que es el elemento, uno de los elementos más preciados para nosotros. Había invertido su tiempo. Y la pregunta, mis hermanos, ¿administró bien Pedro su tiempo en ese momento? ¿Lo administró bien? ¿Por qué lo administró bien? Porque era un tiempo administrado para conocer mejor a Dios. Él no sabía el desenlace, pero Pedro estaba ahí. Pregunto, ¿cómo está administrando tu tiempo? ¿Está administrando tu tiempo para conocer mejor a Dios? Siendo sincero, mis hermanos, ¿estamos administrando nuestro tiempo para conocer mejor a Dios? ¿Cuál es la prioridad de tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Es relevante el resultado del uso de tu tiempo? ¿Es relevante? ¿Cuánto tiempo pasas frente a la Biblia? ¿O cuánto tiempo pasa frente a tu celular? ¿Cuánto tiempo pasa frente a tu televisor? Si lo ponemos en una balanza, los dos tiempos, ¿hacia dónde se inclina la balanza? ¿Cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia, estudiándola, buscando conocer mejor a Dios? Mis hermanos, invertamos mejor nuestros recursos. Invirtamos mejor nuestro tiempo. Pasemos hora en su presencia, oración y lectura de su palabra. Y el resultado será mejor para nuestras vidas. Porque el conocerle a Él es lo mejor que nos puede pasar. Bendito sea su nombre. En segundo lugar, el desafío de la obediencia y la confianza. Veamos esos versículos del 4b hasta el 7. ¿Qué decimos? ¿Qué dice la Biblia? Desde el 4b. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas se hundían. El desafío de la obediencia. En ese pasaje encontramos un mandato, encontramos una objeción, encontramos la confianza y encontramos la ejecución del mandato. Primero veamos el mandato. ¿Cuál era el mandato? Pero el mandato llegó en la hora menos esperada. El mandato llegó en el momento inesperado. Porque en la agenda de Pedro era apiarse de esa barca, lavar las redes y volver a sus casas. Pedro podía haber dicho: Señor, ahora no. ¿Y por qué ahora? Como le preguntamos muchas veces, ¿y por qué a mí? A esa hora, en el momento más inesperado, porque el hombre estaba destrozado físicamente y estaba frustrado anímicamente. Ahí no había ánimo para hacer nada. Pedro estaba como estamos tú y yo muchas veces, que no tenemos ánimo para hacer nada, pero escuchamos el llamado ahí dentro de nosotros y tenemos sencillamente que levantarnos. En el momento más inesperado,
llegó la expresión cuando él pensaba, ya el maestro terminó de enseñar, ya me podré ir a casa. Llega el mandato y el mandato era: boga mar adentro y echad vuestras redes. Ese era el mandato. Pero también encontramos la objeción, porque siempre sucede, mis hermanos. Cuando Dios habla, generalmente hay una objeción que va de nosotros hacia Dios. La objeción, ¿cuál era la objeción? Toda la noche hemos estado pescando y sencillamente nada. Duro. Era la objeción normal, la objeción natural. Y a Pedro podemos creerle que su objeción era válida, que su excusa tenía validez, porque la realidad era que el hombre estaba en la condición en la que estaba. Él no se estaba inventando una condición para no ir. Él estaba hablando de una realidad en su propio cuerpo y en su propio corazón. La excusa que él estaba usando era válida para nosotros los hombres. Mis hermanos, la excusa que tú y yo usamos en ocasiones es válida. Puede ser, pero en otras ocasiones es válida. ¿Me está escuchando? Pregúntale a tu hermano que está a su lado, ¿es válida? Tu excusa es válida. La de Pedro era válida para los hombres, pero nuestras excusas nunca serán válidas, mis hermanos, para con Dios. Porque Dios no está contando con tu condición física y Dios no está contando con tu condición emocional. Dios está contando con su poder para bendecir tu vida. Bendito y alabado sea su nombre. Pedro no sabía el desenlace final, pero ahí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro, mis hermanos, obediente al mandato de Dios. ¿Era válida la objeción de Pedro? Sí, pero no para el Señor. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros nos congreguemos. Es su voluntad. ¿Y cómo nosotros sabemos que Dios quiere que nos congreguemos? Somos obedientes en eso. Tenemos objeciones en ocasiones. Y esas objeciones son válidas. No. Pregunta. El martes es importante para la congregación. ¿Dónde estamos? Muchos hermanos están quebrantados. Muchos hermanos tienen una condición de salud. Muchos hermanos tienen una condición de trabajo laboral. Muchos hermanos. Pero nosotros la tenemos. ¿Dónde estamos los martes? Cuando usted piensa un martes en la noche, cuando la iglesia se reúne para orar, ¿dónde estás? Trabajando, enfermo. ¿Dónde estás? Excusas, excusas, excusas que no son válidas. Él obedeció a pesar de su propia condición. Pero no solamente habla el punto de la inversión, de la obediencia, que es sumamente importante para conocer a Dios. Habla de la inversión, de la verdadera confianza
para conocer a Dios, porque la respuesta de confianza fue, después de la objeción, la respuesta donde se mostró la confianza fue: mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y esa era una expresión de confianza, porque mis hermanos, y de fe. ¿Saben por qué? Porque Jesús, ¿cuál era la función de Jesús? ¿Qué era lo que hacía Jesús? Su trabajo, ¿qué era lo que hacía desde su niñez hasta que era carpintero? ¿Y qué es lo que hace el carpintero? ¿Y de qué sabe el carpintero? El carpintero sabe de carpintería. El carpintero sabe de pesca como Pedro sabía de pesca. No, el carpintero no sabe de pesca como Pedro sabía de pesca. Y lo primero que le llega a Pedro es eso: Señor, nosotros hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Y lo que está hablando de Pedro, cuando él le dice boga mar adentro y echa, es su propia experiencia que le está diciendo: posiblemente ahora la vamos a echar y menos vamos a alcanzar, porque hay menos posibilidades de día que de noche. Señor, mira, yo tengo experiencia en esto, Señor. Yo sé lo que te estoy diciendo. Nosotros estuvimos toda la noche y no hicimos nada. Pero viene la expresión de confianza. Pero a pesar de la condición en la que estamos y la frustración del día de anoche, porque tú lo dices, echaré la red. ¿De qué forma podemos nosotros conocer al Señor hoy? ¿De qué forma podemos conocerle? A través de su palabra. Necesitamos nosotros confiar que cuando abrimos ese libro es la palabra de Dios. Usted puede creer que este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Dios hablando. Y usted puede creer que su espíritu, su alma y su cuerpo recibirán el impacto beneficioso de escuchar y de leer lo que Dios habla. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nos falta tiempo o no nos sobra tiempo para estar ahí? Muchas veces esa falta de confianza, esto no dará resultado. Y nosotros sí sabemos el resultado que da a conocer a Dios. ¿Cuánto ha sido beneficiado de conocer a Dios? Mas en tu palabra echaré la red. La expresión de confianza. La experiencia me dice que no, pero yo lo voy a hacer porque tú lo dices. Mis hermanos, y ahí viene el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Ahí está la obediencia. Y habiéndolo hecho, lo hicieron, obedecieron, la echaron. Y ahí viene el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Y habiéndolo hecho, ¿qué sucedió? Una pesca abundante, una pesca milagrosa, una pesca extraordinaria, mis hermanos, y en esta mañana Dios nos bendiga. La conclusión de este mensaje: invierte tu recurso en el reino de Dios, invierte tu tiempo en el reino de Dios y Dios te dará riquezas materiales para que vivas bien y te dediques bien a vivir bien con la riqueza que Dios te da. Mis hermanos, en esta mañana, que Dios les bendiga. Oremos. Y nos iríamos, mis hermanos, nosotros sin la enseñanza verdadera del pasaje. Si tuviéramos nosotros si fuéramos una iglesia de doctrina, de la doctrina de la prosperidad, nosotros pudiéramos cerrar aquí y todo el mundo estuviera gritando y aplaudiendo y estuviera en una euforia tremenda, porque Dios te va a dar riqueza si tú haces lo que tú tienes que hacer. Sin embargo,
el énfasis no es ese. El énfasis está a partir del versículo 8. Y vamos al tercer punto, el resultado del doble reconocimiento. Versículo 8 hasta el 10a. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. La pesca milagrosa, la pesca abundante, la pesca de los peces no era la conclusión del pasaje. No era el enfoque divino, no era el enfoque de Dios. El propósito de Dios no eran los peces. Este es el verdadero resultado. El objetivo de Dios no era darle una gran bendición material, no era hacerlo rico. El objetivo era darse a conocer a ellos, que ellos lo conocieran a Él. Mis hermanos, es importante conocer a Dios. El hecho de que tú y yo estemos sentados aquí escuchando la palabra de Dios no es que pase tu tiempo y te distraiga y que te elevemos el ego desde aquí. El asunto y el propósito de que tú estés sentado ahí es que conozca más a Dios. Porque si no fuera así, mis hermanos, pudiéramos quedarnos en nuestras casas con el control en la mano. Hoy es un domingo, trabajamos de domingo a sábado, de lunes a sábado, y el domingo fuera para el descanso nuestro. Pero el propósito es tu alma, el propósito es tu espíritu, el propósito es tu cuerpo, es todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el propósito, que tú le conozcas a Él para que te vaya bien. El objetivo era darse a conocer. Vemos en el pasaje una reacción de humillación cuando Él se da cuenta de quién está hablando. La primera reacción fue de humillación. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas antes Jesús. Estaban en las barcas. ¿Y cómo estaban las barcas? ¿Cómo estaban? Llenas de peces, mis hermanos. Y este hombre, cuando vio lo que sucedió, que todos estos peces cayeron en la barca, él cayó de rodillas. ¿Por qué la reacción? Hubo un cambio de percepción en Pedro al referirse a Jesús, mis hermanos. Porque miren el versículo 5 en la objeción, cómo él le dijo al Señor. ¿Cómo él le dijo? La objeción, ¿se recuerdan el versículo 5? Maestro, toda la noche hemos estado pescando, maestro. Pero al maestro le llaman las multitudes también. La multitud que estaba en la orilla escuchando le llamaba maestro. Maestro era el título general que se le daban a todo aquello que enseñaban algo en Israel. Para esa multitud eras maestro, pero la pregunta es, ¿le conocía a esa multitud que estaba escuchando allá? No le conocía. Pero ya en el versículo 5 le llama maestro. Toda la noche hemos estado pescando. Pero aquí en el versículo 8 hay un cambio. Y mira el cambio. El asunto es que él cae de rodillas. Y él le dice, la expresión es: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Hay algún cambio entre el versículo 5 y el versículo 8? ¿Cómo le llamaba en el 5? Como le llama muchísima gente hoy en el mundo. Mis hermanos, la mayoría de religiones cree que Cristo existió.
La mayoría de religiones cree que Cristo fue un maestro. Si usted le pregunta a los musulmanes, para los musulmanes, Cristo es un profeta muy importante. Fue un maestro. Para los budistas, sí, Cristo fue un maestro. Para esto, para lo otro, Cristo fue un maestro. Y para la gran mayoría de la gente allá afuera, Cristo es el maestro. Pero para el que le conoce, Cristo no es el maestro sencillamente. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Así que tu vida es impactada cuando le conoce, porque pasa de ver a un Jesús histórico que existió a un Jesús que es real hoy en día, que es real y que es Señor. Y no es solamente Señor de un grupo, es Señor de toda la creación. ¿Sabe qué pasa? Que esa palabra Señor, Curios, de donde se traduce la palabra Señor, esa palabra Curios es la traducción y aparece persistentemente, continuamente en la traducción de la Septuaginta, que es del hebreo al griego. Esa palabra Curios aparece permanentemente y es la traducción del nombre más importante del Antiguo Testamento, que es el nombre Yahvé, Yahweh o Jehová. Así que mis hermanos, cuando Pedro dice que cae de rodilla, y la reacción de caer de rodilla es lógica y es natural, porque la revelación fue que él no está parado frente a un hombre común, no está parado frente al carpintero, no está parado frente a un maestro como los muchos maestros que existían. Él está parado frente al Dios del Antiguo Testamento que se había encarnado y que ahora no era simplemente un maestro, es el Señor. Y ese Señor, delante de quien él está parado, es Dios. Y eso tiene que impactar nuestras vidas. Esa revelación tiene que impactar nuestras vidas. Por eso hemos sido enfáticos permanentemente que cuando nosotros conocemos al Señor, de ninguna manera podemos seguir siendo lo mismo. Porque todo aquel que ha conocido al Señor en la Biblia fue transformado del mismo modo hoy en día. Tú y yo debemos ser diferentes si conocemos al Señor. ¿Le alaba? Bendito sea su nombre. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Ahí nos damos cuenta nosotros que el resultado de conocer a Dios son tres cosas que suceden. Primeramente, él cayó de rodillas y eso es humillación. En segundo lugar, el temor llenó su corazón y los que estaban con él, y eso se llama reverencia. Y en tercer lugar, él supo que él es el Señor, y eso se llama sometimiento. ¿Sabe cuál es la preocupación mía? Con la iglesia y conmigo. Es la indiferencia, la superficialidad del pueblo evangélico que dice que conoce al Señor. Porque mis hermanos, cuando una gente verdaderamente conoce al Señor, deja de ser superficial. Cuando una gente conoce al Señor, deja de ser un cristiano más del montón. Cuando una gente conoce al Señor, lo que le pasó a él ahí fue que cayó de rodillas. Y eso no fue un asunto premeditado. Eso lo que sucedió ahí fue una reacción por el impacto de recibir la revelación de quien estaba delante de él parado. Así que mis hermanos, me preocupa la superficialidad, me preocupa
que yo le sirvo al Señor si me sobra tiempo. Me preocupa que yo pongo tantas excusas inválidas delante del Señor. Me preocupa a mí esto porque, hermano, el fondo verdadero de la iglesia de Dios es una iglesia que le conoce y anda humillada delante de su presencia porque sabe que Él es Dios. Entonces el punto, Jeffrey, ¿cómo es el punto? El doble reconocimiento. El resultado del doble reconocimiento. Y ese doble reconocimiento no es que yo conozco al Señor, sino que el conocerle a Él tiene una influencia poderosa en mi propia vida. Míralo ahí lo que dice. Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Lo que hemos estado enfatizando durante mucho tiempo en esta iglesia es que cuando nosotros conocemos al Señor, automáticamente nos conocemos a nosotros mismos. Soy hombre pecador. Él está dando la razón de su petición. ¿Cuál fue la petición? Señor, apártate de mí. Y la razón es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. Y es una fórmula repetitiva en la Biblia que debe darse también hoy en aquel y en aquella que conoce a Dios. Cuando Él se le aparece a Job, ese capítulo 42 de Job, la expresión es: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Queriendo decir, yo te conocía teóricamente, pero ahora te conozco. Y la expresión es: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Isaías capítulo 6. ¿Cuál es la reacción cuando Él es parado delante de la majestad de Dios y delante de la santidad de Dios y conoce a Dios verdaderamente? ¿Cuál es la reacción? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero me preocupa la superficialidad nuestra, mis hermanos. Que nosotros muchas veces actuamos y pecamos y no nos importa que pecamos. Nosotros somos evangélicos y si a nosotros nos toca ir a una fiesta, nosotros agarramos nuestra pareja y arrancamos también para el baile. O nos toca ir a una fiesta y donde se está brindando bebida alcohólica, nosotros también participamos. Esas reacciones era una acción de reconocimiento del pecado en su vida, pero también reconociendo que el Dios que está parado frente a nosotros es un Dios santo. Y la Biblia dice: sed santo, porque yo soy santo. Y la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así que dígale a su hermano que está a su lado: sacúdete y sírvele a Dios de todo tu corazón. No hay forma de evadir el reconocimiento de que somos pecadores cuando estamos delante de la presencia de Dios. Así que, mis hermanos, en esta silla no están sentados fariseos y santurrones que creen que son las últimas
Coca-Cola del desierto, aquí en esta silla hay sentado gente que sabe que es pecador y que sin Cristo no va para ningún lado. Sin Cristo no va a llegar al cielo. Sin Cristo no podrá hacer nada, sino por el perdón, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. No, la gloria no es del que está sentado en la silla. La gloria es de Dios, que aun siendo nosotros pecadores, Él quiso revelarse a nuestras vidas y que nosotros le conociéramos, y que por ese conocimiento nuestras vidas sean impactadas. Y hoy, por ese conocimiento, tú y yo debemos parecernos más a Él cada día. Mientras más le conocemos, más nos parecemos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos un poquito tarde, pero ya terminemos. En cuarto lugar, veamos el resultado de valorar lo prioritario. Versículo 10b al 11. El hombre se cumple el propósito primero, inicial, y ahora viene la parte final. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. La expresión más maravillosa que un pecador puede recibir, un pecador arrepentido puede recibir: no temas. No temas. Hay perdón y salvación para ti, no temas. Desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. ¿Cómo es el tema de la disertación? Los desafíos y los resultados de conocer a Dios. Vimos dos desafíos: el desafío de la inversión y el desafío de la obediencia y la confianza. Vimos un primer resultado, y el primer resultado es el conocimiento de Dios y de sí mismo, y el cuarto es el resultado de valorar lo prioritario, lo que verdaderamente tiene prioridad. Y surge la pregunta: ¿cuál es la prioridad de tu vida? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Con sinceridad respóndete tú mismo, porque yo creo que nosotros tal vez no nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas, mis hermanos? ¿Qué busca? ¿Qué espera alcanzar? Proponte todo lo que quiera, pero y dale para adelante, alcanza tu proyecto, trabaja duro, haz lo que sea. Pero ¿cuál es la prioridad de nuestras vidas? O mejor dicho, ¿quién es la prioridad de nuestras vidas? Posiblemente muchos me responderán así de manera rápida: Dios es mi prioridad. Seguro. Es el segundo enfoque fundamental del texto. Es el llamado. La razón de la pesca milagrosa no era hacerlo rico. La razón de todo es el llamado que Dios te hace. El cuadro era claro: serán pescadores de hombres, no temas. Fue la expresión consoladora de Cristo. El milagro más grande que ocurrió ahí no fue la pesca milagrosa. El milagro más grande que ocurrió ahí fue la transformación de corazones que no conocían a Dios y que ahora lo conocían. ¿Qué tenían las barcas? Estaban llenas de peces. ¿Qué buscaron durante toda la noche? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pusieron una pescadería si eso era lo que buscaban? Una pescadería que se llamara JJ Simón. Juan, Jacobo y Simón eran socios. Andaban pescando juntos. Eran compañeros, dice el texto. Ya que se ha hecho el milagro, vamos a poner una super pescadería. Y que Dios nos siga bendiciendo. El problema es que la perspectiva cambió. Su enfoque cambió. Las prioridades cambiaron.
Porque cambiaron sus corazones. Porque alguien había cambiado sus corazones. Mis hermanos, nosotros podemos pasarnos toda la vida sentados en esa silla escuchando, y si nuestros corazones no son cambiados, no pasaremos de esa silla. El corazón debe ser cambiado, y las prioridades cambian cuando cambia nuestro corazón. Si el corazón no cambia, las prioridades van a ser las mismas, posiblemente hasta que nos vayamos de esta tierra. La perspectiva cambió. Las cosas importantes pasaron a ser cosas secundarias o insignificantes. Porque ahí dice que cuando trajeron las barcas a tierra, ahí dice que lo dejaron todo. ¿Y cómo se explica eso? Si no es por un cambio en el corazón. Y eso es lo que sucede cuando conocemos a Dios. Hay un cambio en el corazón. Y al cambiar el corazón, cambia la perspectiva, cambian las prioridades. Y ahora, ¿quién? El enfoque de nosotros es ¿quién? Dios. Tenemos trabajo, hacemos diferentes cosas, y como el enfoque de Dios influye en nuestro trabajo, influye en las demás cosas. Cuando el enfoque de Dios influye en la casa, influye en la conducta del esposo, influye en la conducta de la esposa, influye en la conducta del hijo, porque Dios es el enfoque. Pero para que Dios sea el enfoque, el corazón debe ser transformado. Y el corazón solamente transformado si conocemos a Dios. Reconocieron lo prioritario y valoraron más lo prioritario. ¿Por qué nosotros vivimos tan llenos de preocupaciones, tan llenos de estrés? ¿Por qué vivimos con enfermedades psicosomáticas? ¿Por qué los consultorios de los psicólogos y los psiquiatras viven permanentemente llenos, mis hermanos? ¿Sabe por qué? Porque la prioridad del ser humano es otra y no es Dios. Y nosotros no escapamos de eso. ¿Cuántos sufren de insomnio? ¿A cuántos se le ve el sueño? ¿A cuánto se le va el apetito? ¿A cuánto las preocupaciones los arropan, los están matando? ¿A cuánto le ataca taquicardia? ¿A cuánto se le acelera el corazón pensando en las cosas, pensando en el porvenir, pensando en esto, pensando en aquello? Eso pasa cuando tu prioridad es cambiada, porque tu corazón ha sido cambiado porque conociste a Dios. Así que, mis hermanos, ¿cuál es tu prioridad? Para esos hombres, la prioridad pasó a ser Dios. Dejándolo todo, le siguieron. Y eso es un acto sobrenatural. Así que, mis hermanos, ahora sí, concluimos. Aceptemos el desafío de conocer a Dios. Invirtamos lo que tengamos que invertir. ¿Cuánto necesitan comprar una Biblia? ¿Cuánto han dejado de comprar la Biblia porque compran otras cosas? No, mis hermanos, invierta su recurso en conocer a Dios. Invierta su tiempo en conocer a Dios. El conocimiento de Dios, como le decía al principio, no es gratis. El Espíritu Santo no va a venir y te lo va a vaciar ahí en el corazón. Toma, conoce todo No, tú tendrás que trabajar y tendrás que invertir para conocer mejor a Dios. Tendrás que pasar más tiempo delante de su presencia y tendrás que pasar más tiempo en esa silla sentado, aprendiendo acerca de lo que Dios dice en su palabra, y tendrás que pasar tiempo compartiendo lo que aprende de Dios con otra persona que no saben. Así que, mis hermanos, aceptemos el desafío de conocer a Dios, y finalmente los resultados, si aceptamos el desafío y conocemos a Dios, los resultados se verán en tu vida, se verán en tu familia, se verán en tu trabajo y se verán donde quiera que tú te mueves, porque tu corazón
es transformado por ese conocimiento de Dios. Que Dios te bendiga a esta hora. Vamos a estar puestos de pie y vamos a orar.